Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el Ministerio de Adoración, que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos, desde acá de nuestro templo les mandamos un abrazo del Señor. Todos aquí los hermanos, saluden. Bendiciones para todos los hermanos de Shalom, ahí en el hogar, para las visitas, para los que se conectan, para los que van a ver este momento de adoración y este culto dedicado solamente al que vive, a nuestro poderoso Dios, porque Él es poderoso. Y ese poder lo hemos visto a través del tiempo, a través de este tiempo, cada uno de diferente manera. Así que gracias Dios por tu poder, gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu compañía, gracias Dios por tu amparo, por tu fortaleza, por tu ayuda, por tu socorro, por tu cariño. Tantas cosas que quisiéramos decirte, Padre amado, porque usted se merece siempre toda la honra, toda la gloria y toda nuestra gratitud. Y en esta mañana queremos cantarle a ese poderoso Dios y compartir estos cánticos con usted. Ahí en su hogar también haga partícipe su voz en la adoración a nuestro Dios a través de estos hermosos cantos de adoración. Aleluya. Adoremos al Señor. Al que está sentado. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
Te adoramos.
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor, grande y maravilloso Jesús. Gracias Dios por ser parte de nuestras vidas. Gracias Dios por ser nuestro Dios. Eres nuestro poderoso Dios. Eres el Dios de lo imposible. Eres nuestro maravilloso Dios. Gracias Señor. Ahora prepara nuestros corazones, nuestra mente para escuchar tu palabra. Bendice a nuestro pastor, unge sus labios, querido Dios, para que con poder y autoridad entregue tu palabra en esta mañana. Y que muchos corazones sean tocados, porque sabemos que muchos ven este momento de adoración, ven nuestro culto, querido Dios. Y a través de las pantallas queremos que puedan recibir a Cristo en esta mañana. Puedan ser tocados por tu palabra, puedan ser, Señor querido, sanados por tu palabra, puedan ser restaurados por tu palabra. Querido Dios, gracias, porque en ella encontramos toda la sabiduría tuya para beneficio de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor y a todos los que te van a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pastor, que Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor y dándole las gracias a Dios, ¿verdad?, por poder estar nuevamente reunidos, alabando el nombre de nuestro Señor a través de las canciones, a través de las alabanzas con nuestros hermanos de adoración. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Y hermanos amados, abriendo el corazón, simplemente diciéndole al Señor que le amamos, con una inmensa gratitud, ¿no es verdad? Porque nos ha hecho sus hijos, sin nosotros merecerlo, hermanos amados, sin nosotros tener mérito alguno. El amor de Dios es tan grande, hermano, que Él nos sacó, mire, Él nos sacó de muerte a vida. ¡Qué maravilloso!, ¿no? ¡Qué hermoso es el amor de Dios! Que nos ha regalado el ser sus hijos, nos ha regalado estar con Él. Cuando Jesús a su Padre le dijo, donde yo esté, yo quiero que ellos también estén. Qué hermoso es eso, hermanos amados. Mire, el amor de Dios es tan grande. Jesús, maravilloso Jesús, que vino a liberarnos, a cortar nuestras cadenas, las cadenas más profundas que puedan haber en el ser humano. Jesús vino a cortarlas, hermanos amados, vino a terminar con la muerte, porque Él la venció y nos da vida. Qué hermoso, mire, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué precioso, hermanos amados, las promesas, lo que Jesús hizo, cómo transformó todo. Y este Jesús maravilloso que transforma todo, ha transformado nuestras vidas a victoria, una vida de derrota a una vida de victoria, una vida, hermanos amados, donde no había esperanza, a tener una vida llena de fe, llena de esperanza, llena de promesa, lleno del amor de Dios. Qué maravilloso como el Señor se ha presentado a la vida de todos y cada uno de nosotros. Y hoy día también se está presentando, hermanos amados, porque Jesús va caminando como ese Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Verdad? Caminando por los distintos lugares, por las aldeas, por las ciudades. Iba caminando e iba liberando, iba caminando e iba transformando realidades que eran, al parecer, realidades que eran inmutables, pero Jesús las cambió con su poder, las cambió con su amor, las cambió porque para Él no hay nada imposible. No sé si tú tienes cosas que sean, a lo mejor, ¿no es verdad?, en tu vida para ti imposibles, o quizás te sientas que estás bajo, no sé, bajo tanta cosa negativa, ¿no es cierto?, al parecer como bajo una maldición. Pero mira, el Señor es tan bueno, Él rompe todas esas cosas. Para Él no hay maldición, porque Él está por sobre todas las cosas humanas. Mire, qué maravilloso. De eso quería
quería compartirles a ustedes cómo Jesús, este maravilloso Salvador, cambia todas esas realidades de muerte, todas esas sentencias de muerte, todas esas maldiciones y todo ese tipo de cosas, hermanos amados, todos los prejuicios, toda la humillación, todo lo que tiene que ver con el desprecio, todo lo que tiene que ver con mi autoestima deprimida, todo lo que tiene que ver con el dolor, con la aflicción, todo lo que tiene que ver con el odio, con el miedo, todo lo que tiene que ver con enfrentar una sociedad que a veces es agresiva, o enfrentar circunstancias de vida que muchas veces es adversa. Todas esas cosas Jesús las venció. Todas esas cosas, este Señor maravilloso, nuestro Señor Jesús, tuvo victoria sobre todas estas cosas. En el mundo hallaréis aflicción, pero no tengas miedo, dice el Señor. Qué maravilloso, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué les parece? Jesús lo venció, este maravilloso Salvador. De eso quería comentarles, compartir con ustedes un texto que es muy conocido, pero la palabra de Dios es maravillosa porque siempre es fresca, siempre nos habla, lo único que hay que hacer es estar atento, lo único que hay que hacer es abrir el corazón, lo único que hay que hacer es ser como niños. Miren, como niños. ¿Sabe qué? Los niños siempre están atentos. Los niños siempre, cuando ustedes al parecer van para allá y para acá, pero siempre están atentos los niños. Mire, tenemos que ser como niños. Y también algo de eso está aquí en este texto. Mire, busque ahí por favor en Lucas capítulo 19. Busque Lucas capítulo 19. No es tan difícil de encontrar, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar ahí con la historia de Jesús y de Zaqueo. Y usted podrá decir, no, pero esta historia sí que ya la conozco. O sea, claro que sí, ¿no? ¿Verdad? La hemos leído muchas veces. Quizás usted ha escuchado muchas prédicas sobre Jesús y Zaqueo, ¿no? ¿Verdad? Esta historia hermosa de la obra que Jesús hace en este lugar. Pero como les decía, Dios siempre nos sorprende, el Señor siempre nos habla. Esta es una historia que Lucas la cuenta y no lo hacen los demás evangelistas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué Lucas quiere hablarnos de esto? ¿Por qué nos está hablando de esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el mensaje que hoy día Dios tiene preparado para nosotros? Una historia que ya conocemos, sin embargo, nunca se acaba, nunca se agota. La voz de Dios nunca se agota. La mirada de Jesús sobre tu vida y sobre la mía nunca se agota. Él no se cansa de nosotros, no se cansa de amarnos, no se cansa de mirarnos con misericordia. Él vino y con su venida bastó para transformar el mundo. Él vino y hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo todo lo que estaba de parte de Dios, todo lo hizo. Incluso hizo lo que nos tocaba a nosotros. Él también lo hizo, nos cubrió completamente. Nosotros nos tocaba pagar por el pecado, pero Jesús lo pagó. Y su gracia nos cubre, completamente nos cubre, no deja nada afuera. Y eso es porque nada nuestro, hermanos amados, nada de lo nuestro tiene mérito alguno para pertenecer al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús le dice a su Padre, donde yo esté, yo quiero que ellos también estén. Mira, qué tremenda determinación, qué tremendo ponerse de esa manera tremenda frente al Padre y decirle eso. Un Padre que nunca le negó nada. Un Padre que Jesús le dijo en la tumba de Lázaro, le dijo, Señor, tú siempre me escuchas. Sabiendo que su Padre nunca le había negado nada, le dice esto: yo quiero que donde yo esté, ellos también. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Qué hermoso es nuestro Señor, qué maravilloso es nuestro Señor. Su poder es gigante, su poder es inmenso, su poder no se puede cuestionar. Y Él, hermanos amados, vino a liberar. Él vino a salvar. Sí, vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo, hermanos amados, perdidos. Pero Jesús nos vino a buscar. El Señor te viene a buscar. El amor de Dios es tan grande, te viene a buscar. Y no importa la condición humana. No importa nada. Lo importante es que Jesús dio su vida. Derramó su sangre para que tú y yo hoy día pudiésemos decirle: sí, Señor, yo quiero conocerte.
Qué hermoso, yo te quiero conocer. Alguien puede decir, pero pastor, yo hace mucho tiempo que conozco a Dios. Mira, hay algunos que parece que lo saben todas, pero la verdad es que lo nuestro, hermanos amados, es renovarnos cada día. Es conocer un poco más de Dios cada día. Un poco más de su amor cada día. Hoy día el Señor se nos acerca de esa manera para que le conozcamos más. Qué hermoso. Mire, leamos esta historia acá en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lo leemos ahí a partir del verso 1, ¿no es verdad? Dice, es la historia de Jesús y Zaqueo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con nombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo es este momento, esta historia que nos cuenta Lucas. Gracias, Señor, por Lucas, porque nos cuenta estas cosas. Mire, él pudo haberlo omitido, dado que en los otros evangelios no estaba, ¿no es cierto? No estaba en el evangelio de Marcos, que fue escrito antes. Pero para Lucas era importante contarnos esta historia. Y viene, ¿no es cierto? Viene detrásito de aquella historia cuando Jesús sana a un ciego ahí en la entrada de Jericó. Jesús viene entrando a Jericó. Si usted lee un poquito antes, al final del capítulo 18, se da cuenta que hay un ciego, ¿no es cierto?, que grita, ¿no es verdad?, que le pide a Jesús, hijo de David, Jesús lo sana. Y entran, ¿no es cierto?, y entran gritando a la ciudad, exaltando a nuestro Señor en la ciudad. Y los que estaban ahí, ¿no es cierto?, con gozo, alegría, entran a la ciudad de Jericó. Y yo recuerdo haber hecho un sermón, ¿no es verdad?, no hace mucho tiempo sobre esto, y yo les contaba que a diferencia de la historia que nos cuenta Marco ahí, ¿no es verdad?, con el ciego Bartimeo, iba saliendo de Jericó y yéndose a Jerusalén. Y les contaba por qué, les contaba qué nos enseñaba Marcos, ¿no es cierto?, en esa salida, en ese ir hacia Jerusalén, hacia, ¿no es cierto?, lo que significaba el sacrificio, ¿no es cierto?, seguir a Jesús con fidelidad, pese a las dificultades, pese a lo que se podía ver por delante, el valor, ¿no es cierto?, el seguir a Jesús. Pero, y quedó pendiente, más de alguien me dijo, ¿no es cierto?, oiga, pero y esta historia cuando... ¿qué pasa en esta versión de Lucas que nos cuenta entrando a Jericó? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, quizás hoy día sea un buen momento para conversar de eso. Porque justamente entrando a Jericó pasa esto. Mire, la multitud toda, ¿no es cierto?, quizás al escuchar, ¿no es verdad?, los gritos, quizás al saber que era el Mesías, saber que era Jesús el que venía entrando, los que habían creído en él, ¿no es verdad?, gritando, curiosos, tratando de verlo, de ver al maestro. Y en este contexto también estaba Nicodemo, ¿no es cierto?, que era, aquí lo describe, ¿no es cierto?, lo describe como el principal de los cobradores de impuestos, hermano. ¿Qué les parece? Sí, pues, dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Miren. Y sucedió
que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Quién era Zaqueo? Era el jefe, el número uno, porque era el jefe de los publicanos. Usted sabe lo que pensaban de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, ¿no es cierto? Eran hombres judíos que cobraban los impuestos para Roma. La verdad es que esto ya era un negocio. Lo que se estilaba, ¿no es cierto?, de parte del imperio era vender los derechos, ¿no es verdad?, de cobrar los impuestos, y se llevaba, ¿no es cierto?, vendía esos derechos, se llevaba un monto, una cierta cantidad, que el imperio decía, bueno, ya con esto me siento pagado, y quedaban con los derechos, mire, los mismos que lo habían comprado, y por lo tanto ellos cobraban, y muchas veces cobraban de más, haciendo ganancias con esto, ¿no es verdad? Era un negocio, por lo tanto lo trataban de maximizar, cobrando más de lo que ellos habían pagado. ¿Se da cuenta? Este era el negocio, así funcionaba esto. Y Zaqueo era el primero, era el principal, era el número uno, era el jefe de los publicanos en ese lugar. ¿Qué les parece? ¿Qué piensa usted? Lo que sentían, ¿no es cierto? Lo que sentían sus compatriotas, ¿no es verdad? Viendo que un mismo judío les estaba cobrando, ¿no es cierto?, los impuestos, que era el peso de estar bajo el imperio romano. El odio hacia los publicanos era tremendo, hermano. El desprecio era tremendo. No se le tenía como, o sea, tenerlo como publicano era realmente algo, lo último que podía hacer. Hay que ver ahí nomás, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 18, ¿no es verdad? Aquel hombre que se decide por el pecado, pese a todos los esfuerzos por librarlo del pecado, dice, bueno, si es así, al tal téngalo por gentil y publicano. O sea, realmente era una mirada de mucho desprecio, mucho menoscabo. Así era mirado Zaqueo. Esa es la condición de Zaqueo. Pero junto con eso, decirles, hermanos amados, que entrando Jesús a Jericó, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús está yendo a Jericó? ¿Qué está pasando en Jericó? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Lucas nos pone a Jesús entrando a Jericó? ¿Y por qué nos empieza a contar esto desde la entrada a Jericó? ¿Y por qué cuando entran a Jericó entran con estos gritos, ¿se da cuenta? Todo esto, hermanos amados, nos habla y nos evoca la historia que hay asociada a la conquista de Jericó. Una conquista que se hizo no por el poder de las armas, una conquista que se hizo no por el poder militar ni el poder de los hombres, una conquista que se hizo por el poder de Dios. El pueblo de Dios dando vueltas, ¿no es verdad? Así nos cuenta la historia, ¿no es cierto? Dando vueltas alrededor de Jericó y gritando y en el nombre del Señor y a través, hermanos amados, del poder de Dios, en las murallas de Jericó cayeron. Mire qué tremendo lo que nos cuenta, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Cómo Dios hizo esa tremenda obra, hermanos amados, de poder, ¿no es verdad? Sin embargo, ahí en Josué capítulo 6, yo lo voy a leer, Josué capítulo 6, en el versículo 26, dice lo siguiente: en aquel tiempo hizo Josué este juramento. Josué, ¿no es cierto?, el líder, ¿no es verdad?, el líder del pueblo de Israel cuando conquistaron Jericó, ¿no es cierto? Hizo este juramento, dice: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. ¿Qué les parece? Sobre su primogénito eche los cimientos de ellas, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esta es una maldición de muerte, hermano. Eso es lo que es. ¿Qué les parece? Es una maldición de muerte que dice Josué sobre la ciudad de Jericó. ¿Qué les parece? Una ciudad bajo una maldición. Mire qué interesante, qué importante es esto, hermano. Mire la importancia que tiene esto. Cuando Jesús va a Jericó, va a una ciudad que estaba bajo una maldición. Y Jesús va, hermanos amados, derribando todos estos muros. Así como el pueblo de Dios había ido, ¿no es verdad? Y ya había sido el poder de Dios derribando los muros para conquistar esta ciudad enemiga, esta ciudad, ¿no es cierto?, adversa, esta ciudad oscura, como usted le quiera decir. Ahora va Jesús y con su poder maravilloso a una ciudad
que estaba bajo una maldición. Sin embargo, mire qué maravilloso lo que está haciendo Jesús aquí. Lo primero que hace cuando entra en la ciudad, ¿sabe lo primero que hace Jesús cuando entra a esta ciudad? Le dice a Zaqueo, desciende, baja de allá arriba, baja. ¿Dónde estaba Zaqueo? Zaqueo se había subido a un árbol. Sí, mire, y es interesante lo que pasa con Zaqueo, porque él quiere ver a Jesús, pero no puede. Mira, él quiere ver a Jesús, pero su estatura no se lo permite. Entre él y Jesús estaba la multitud, había mucha gente, y él era bajo de estatura. Mire, todas estas cosas nos hablan a nosotros, hermanos amados. Todas estas cosas, mire, este hombre estaba impedido de ver a Jesús. Además, no solamente por su baja estatura, que nos dice la palabra, sino que el estigma que había sobre él, la mirada que había sobre él, era el primero de aquellos despreciados, hermanos, eso es, el primero en recibir, ¿no es cierto?, esa mirada de odiosidad, el primero en ser segregado, claro, era un hombre rico, claro que sí, pero socialmente estaba total y absolutamente estigmatizado, totalmente discriminado, despreciado, si eso era. ¿Qué les parece? Entonces, en ese contexto, en un contexto de esa naturaleza, Zaqueo quería ver a Jesús y quería conocerle, quería saber de este maravilloso hombre que hacía estos milagros, que era el Mesías, ¿no es verdad? Y Zaqueo no deja nada, ningún esfuerzo de hacer. Él no escatima esfuerzo alguno y trata y se le ocurre ir corriendo adelantarse a la gente, ¿no es cierto? Bueno, si aquí está lleno porque viene pasando Jesús y yo no lo puedo ver, bueno, él se adelanta y va donde antes que llegue Jesús, donde quizás todavía no hay tanta gente, y él dice, aquí igual se va a llenar de gente, pues igual me van a echar para atrás, no me van a dar un lugar especial a mí porque nadie me quiere. ¿Qué les parece? ¡Nadie me quiere! Entonces él decide subirse a un árbol. Y este árbol es un sicómoro le dicen algunos, no sé. Y este es un árbol que es de la familia de la higuera. Es similar a la higuera, es de la misma línea de la higuera. Y él se sube y quizás pensó que Jesús no lo iba a ver. Y menos pensó que Jesús lo conocía. Y lo primero que hace Jesús, es la primera actividad que hace Jesús al interior de la ciudad. Y mire qué grande la actividad que hace. Lo hace bajar. Mire, lo mira hacia arriba, lo ve. No importa dónde esté. Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, date prisa. Baja, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Hoy more en tu casa, hoy pose en tu casa. De distintas formas, ¿no es cierto?, de decirle este maravilloso Jesús de Nazaret lo que venía a hacer. Mire, yo les decía que Jericó estaba bajo una maldición. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, le voy a leer a partir del verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué les parece? Que Zaqueo se haya subido a ese árbol es un símbolo, es un símil de lo que es la cruz. Cuando Jesús es levantado en la cruz, ¿se da cuenta? Jesús es levantado en la cruz no para ser honrado. Jesús es levantado en la cruz para ser crucificado. Jesús es levantado en la cruz para pagar por el pecado de toda la humanidad. Jesús es levantado en la cruz, una cruz de vergüenza. Y dice Gálatas, ¿no es cierto?, maldito el que sea colgado de una cruz. ¿Qué les parece? Y Jesús viene y este hombre levantado, ¿no es cierto? El símbolo es ese. Jesús que viene a
a cortar la maldición, Jesús que viene a liberar de toda esa maldición, y a este hombre estigmatizado, este hombre que no es ninguna palomita blanca, este es un hombre que en su conciencia también está, ¿no es cierto?, el abuso. Él mismo después lo reconoce, ¿no es verdad? Y dice, oye, si yo he abusado, lo voy a pagar 4 veces, y porque está consciente de todo eso. No es un hombre inocente, pero es un hombre que está siendo estigmatizado, un hombre que no tiene amigos, un hombre que nadie lo quiere, un hombre que está sufriendo, un hombre que está solo, que aunque tiene bienes materiales, es un hombre que está ahí levantado y haciendo el símil con la cruz. Y Jesús lo primero que hace en Jericó, le dice, bájate de ahí. Lo primero que hace en Jericó es acabar con la maldición, porque el mismo Jesús, Él iba a asumir esa tremenda acción de amor y de misericordia de ser levantado en una cruz. Solamente Jesús, solamente Él lo iba a hacer por amor a ti y por amor a mí. Él lo iba a hacer, hermanos amados, no importando ningún estigma, no importando la vergüenza de la cruz, no importando el dolor de la cruz, no importando el desprecio, no importando los azotes, no importando los golpes, no importando los escupitajos, no importando la mirada condenatoria, no importando nada. Jesús, Él nos vino a liberar a nosotros, hermanos amados, a nosotros. Esta es una historia que está escrita hace mucho tiempo, pero es una historia que nos viene a hablar a nosotros, hermanos amados. Yo no sé cómo es tu mundo, yo no sé cuál es tu realidad. A lo mejor tú te sientes en medio de una maldición, a lo mejor todo esto que está pasando se te ha venido encima como algo que no sabes qué está pasando, parece que cada vez peor, parece que las cosas estas no se van a arreglar. El miedo, el temor, ¿no es cierto? Quizás te veas acorralado, yo no sé cuál es tu realidad, pero sí sé una cosa, que al igual que este hombre Zaqueo, ¿no es verdad? Al igual Jesús, este Jesús maravilloso de Nazaret, este Jesús maravilloso que entró con poder a cortar las cadenas, entró con poder a liberarnos de toda maldición, entró con poder hoy día también a nuestras vidas a través de su palabra, y su palabra es poderosa, y su palabra es vigente, esta palabra es pertinente para ti y para mí. Hoy día en el siglo XXI, donde lo tuyo y lo mío es decir, yo te quiero conocer y voy a correr como un niño, como corrió Zaqueo. Zaqueo corrió como un niño y no se le ocurrió otra cosa que subirse a ese árbol para poder mirar, para poder ver el rostro de Jesús. Ese hombre, cuando ve el rostro de Jesús, es transformado completamente. Y Jesús, cuando llega a aquel lugar, lo que hace es, se da cuenta que lo llama por su nombre. Lo que hace es decirle, Zaqueo. ¿Qué le dijo Jesús que era Zaqueo? ¿Qué le dijo que se llamaba Zaqueo? ¿Qué le dijo que iba a estar Zaqueo en ese lugar? Mire lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 8, verso 3. Yo se lo voy a leer. Es cortito. Es el verso 3. Uno de los versículos más cortos. Dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Tú amas a Dios? Dios te conoce. Él sabe cuánto le amas. ¿Tú le amas? Mire, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, sí, pues, Señor, ¿cómo no? Por supuesto que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, si me amas, cuida a mis corderos. Mire qué tremendo, hermanos amados. Si alguno ama a Dios, Dios le conoce. Jesús conocía a Zaqueo, conocía lo que había en su corazón, y lo primero que hizo fue sacarlo de ese estigma. Lo primero que hizo fue sacarlo de la maldición. Lo primero que hizo fue sacarlo y entrar a su casa. De esto nos está hablando a nosotros, hermanos amados. Hoy día Jesús viene caminando, pasando por tu casa, pasando por fuera ahí, por tu pasaje, por tu calle. Hoy día Jesús
Y el conducto es distinto quizás a lo que estábamos acostumbrados. Miren, nos llega a través de medios como este, un medio digital, no sé, un medio distinto. Pero esta historia maravillosa es una realidad hoy día en tu vida y en la mía. Es Jesús. Es Jesús con su poder maravilloso, con su amor maravilloso. Es ese Jesús que nos conoce, que sabe si le amamos o no. Que sabe si son solo cosas de palabras o si es de corazón. Él te conoce. Hoy día es nuestra oportunidad, era la oportunidad de Zaqueo, era la oportunidad. Jesús no iba a volver a Jericó. Y él se la jugó. Era el más odiado, era el más despreciado, pero él se la jugó. Era el que quizás pudo haber pensado, yo soy el último. Era el de más baja estatura. ¿Qué les parece? No importa tu estatura. Y estamos hablando del sentido metafórico, ¿no verdad? No importa tu estatura. Jesús te conoce y te ama. Y hoy día viene a decirte que va a estar en tu casa. ¡Oh, gracias, Señor! ¿Saben lo que pasó? Mire, es tremendo esto que está pasando acá. Bueno, lo voy a leer. Dice... Procuraba ver quién era Jesús, ¿no verdad? Zaqueo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Qué les parece? Jesús cortó de una toda la maldición. Date prisa. Sí, esa palabra es para ti, es para mí. Hoy día yo me tengo que dar prisa, me tengo que apurar. ¿En qué me tengo que apurar? En bajarme de ese árbol, hermanos amados. En bajarnos. No sé en qué árbol te has subido tú. No sé en qué árbol quizás. A lo mejor nos subimos a distintos árboles, ¿no es cierto?, para tener mayor altura. Para suplir la falta de estatura mía, pues me subo y empiezo a hablar así como diferente, ¿no es cierto? Ya es otra cosa, no sé, pues creyéndome a lo mejor que mi firmeza o mi estatura está dada a lo mejor por, no sé, pues por mi cultura, a lo mejor me creo muy culto, o quizás por la riqueza, ese hombre era rico, o quizás, no sé, a lo mejor por mi educación, no sé. Lo que venga, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que ningún hombre puede añadir nada a su estatura. Sí, nadie puede añadir nada a su estatura. De esto no se está hablando, mire. Sí, el amor de Dios solamente puede suplir todas esas cosas, hermanos amados. Él no podía ver a Jesús por su baja estatura. Mire, no importa tu estatura, el Señor te conoce, Él mira tu corazón y Él te va a buscar, Él te va a mirar. Jesús lo fue a buscar. Sí, Él pasó por ahí, no pasó de largo, pudo haber pasado de largo, ¿no es cierto? No lo hizo. Él se detuvo, miró hacia arriba, lo buscó. Aquí dice que miró y después dice que lo vio, es decir, lo buscó. Jesús te está buscando. Donde tú estás, Él te está buscando. Lo tuyo es amarle. Si tú amas a Dios, como decía aquí, ¿no es cierto? Como decía aquí en 1 Corintios, si tú le amas, Él te conoce, Él lo sabe, Él conoce tu corazón. Lo tuyo es ser sincero, lo tuyo es buscarle como un niño, como hizo este hombre. Un hombre que estaba bajo este estigma, ¿no verdad? Pero nada de eso importó. Mire qué tremendo, hermanos amados, qué tremendo lo que está pasando aquí. Como aquel que era, mire, el más despreciado. Y eso lo podemos encontrar acá en 1 Timoteo 1:15. Mire, yo se lo leo. Dice así. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y eso yo recuerdo cuando vi un jovencito, predicábamos en la calle. Y yo salía a predicar en la calle y era hermoso hacer eso. Son hermosos recuerdos que yo tengo, hermanos amados, lindos recuerdos.
de gritar en la calle. Usted, pastor, cuando a usted le gusta gritar, bueno, sí, parece que sí, y viene de estar en la calle gritando a todo pulmón. Los textos bíblicos, hermanos, y este texto bíblico, yo no recuerdo si lo gritaba o no este texto en particular, pero sí recuerdo que era muy citado, muy citado. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Qué hermoso, qué rico es poder disfrutar, hermanos, disfrutar de la palabra. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué hermoso, gracias Señor, porque así me salva a mí, pues. Mire, pero después continúa, dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué les parece? Esta frase no es una frase, ¿no es cierto?, así como cliché ni nada por el estilo, sino que es una frase que está diciendo justamente lo que está viviendo aquí Zaqueo. Zaqueo era el primero, era el jefe de los publicanos. ¿Qué les parece? Es justo lo que está diciendo acá el apóstol, es justo lo que está escribiendo en su carta. Él es especialista, hermanos amados. Si tú te sientes el primero en esa lista en esa lista, ¿no es cierto? ¿Cómo llamarle? No sé cómo llamarle. El primero en esa lista negra, no sé. ¿Ah? Esa lista que habla del sufrimiento. Esa lista que habla del dolor, que habla del desprecio. Si tú no te sientes amado, si tú te sientes despreciado, a lo mejor te sientes como el número 1 de los despreciados. Si tú eres el primero en esta lista de dolor, en esta lista de desesperación, en esta lista de muerte, en esta lista de preguntas sin respuestas, en esta lista de frustraciones. Si tu vida pasó de ser feliz, ¿no es cierto?, a una vida rota, si tu matrimonio está roto, si tus hijos han sufrido, yo creo que el dolor de los hijos, los padres lo sienten mucho más grande. Si tú te sientes el primero en el dolor, el primero en el suelo, si tú te sientes el primero de los más bajos, el primero de los más sufridos, el primero de los golpeados, y no tienes respuesta, Jesús te viene a salvar y te está mirando, no importa dónde estés, te está buscando y te encuentra. Sabe si le amas, sabe qué piensas tú de él, sabe, él lo conoce y te está buscando. Si tú estás escuchando esto, porque Jesús te está buscando. No, si esto es de casualidad, oye, me mandan esto, si tú lo estás escuchando, si tú te quedaste a escuchar esto, si tú te quedaste pegado ahí a ver si el pastor cambió de corbata hoy día, lo que sea, pero si tú lo estás escuchando, es porque Jesús te está buscando. Y hoy día te mira y te dice, date prisa, te llama por tu nombre. Y te dice, date prisa, apúrate, date prisa, no te entusiasmes en otras cosas, no te quedes ahí entretenido. ¿Cuándo uno no se da prisa? Cuando se queda entretenido en otras cosas, ¿no es cierto? Oye, vamos, sí, pero espérate un poquito. No, deja todo, porque hoy es necesario. Así como estas palabras maravillosas, mire, dice, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Hoy es necesario. ¿Qué es hospedarse en la casa? Me voy a quedar ahí, pues eso es. Jesús viene a quedarse en tu casa. Sí, a hacer morada en tu casa. Viene a transformar tu casa. No importan los prejuicios. Aquí toda la gente dice, pero ¿cómo? Esto sí que, de esto no me lo esperaba. Jesús se vino a quedar aquí en la casa del número 1 de los malos acá. Miren. Jesús no le importó nada de eso, no le importaban las críticas, no le importó nada. A Jesús no le importó nada, hermanos amados. ¿Eso qué significa? ¿Que era indiferente? No, Jesús nunca ha sido indiferente. Pero Jesús te ama más a ti, me ama más a mí, que las críticas que recibió, nos ama más a ti y a mí, que los golpes que recibió, que los escupitajos que recibió, nos ama más. Hermanos, que todo el dolor, que las espinas de esa corona que le pusieron, nos ama más que los azotes que le dieron.
nos ama más que los clavos. ¿Y sabes qué? Nos ama más que nuestras propias traiciones. ¿Cuántas veces nos le hemos traicionado? ¿Cuántas veces hemos dejado de creer en Él? ¿Cuántas veces? Como Tomás, ¿no es cierto? No, Señor, no meto la mano, si yo no toco esto, no lo voy a creer. Hasta en eso Jesús dijo, bueno, toca, si para que creas me tienes que tocar. Si para que creas tienes que ser parte del dolor de mis llagas. No importa, aquí está mi cuerpo. Porque Jesús entregó su cuerpo, hermano, y su sangre, porque nos ama. Hoy día es este Jesús que anda caminando, venciendo toda maldición en el nombre de Jesús. Es vencida hoy día por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo que te está hablando a ti y te está mirando y te está diciendo, date prisa, decide pronto si me amas o no me amas. Decídelo, date prisa. Bájate de ese lugar de deshonra, porque yo hoy día voy a estar en tu casa. Qué tremendo, hermanos amados. Este hombre fue transformado. ¿Saben lo que significa saqueo? Saqueo, miren lo que significa, es puro. Viene del hebreo. Era un hombre caído. Su linaje era un linaje puro. Sin embargo, estaba caído y Jesús viene y lo restituye, se da cuenta de lo que Él le había dado, restituye lo que Dios le había dado, las promesas que Dios le había dado. Así este texto continúa, dice, al ver esto todos murmuraban, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo puede ser? Diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, mira, Zaqueo se pone en pie. Ese hombre, ¿no es cierto?, que era tan menospreciado, ahora está de pie, está totalmente dignificado, hermano, dignificado. Se pone en pie y le dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué les parece? Y las palabras de Jesús maravillosas. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esas son las palabras que Dios tiene para ti, hermano. Esas son las palabras, pero pastor, si yo ya soy salvo hace mucho tiempo, si dije la oración de fe. Mire, esa oración de fe, que siempre la hacemos aquí, hermanos, ¿qué dice? Que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor. Pero tiene una segunda parte, y esa segunda parte dice, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Hermano, el corazón es muy importante. Si no son los sonidos, es lo que viene, de ahí vienen los buenos y los malos pensamientos, hermanos amados. Mire, la palabra de Dios nos enseña así. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú amas a Dios? Hoy día la voz de Dios te está llamando a esto, hermanos. Te está llamando a esto. Te está llamando a abrir tu corazón. Él quiere morar en tu casa. Quiere acabar con todo eso, hermanos amados. Pero tiene que ser algo de corazón, tiene que ser algo de la casa, no de por fuera, ni de comentarios, sino que tiene que ver con algo sincero. Mire lo que está pasando acá. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, palabra de Jesús, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Se da cuenta? Lo restituye completamente. Todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿Y por qué dice esto Jesús? Porque el publicano era considerado ya no del pueblo. Y Jesús le está diciendo esto, mire, porque Él también es un hijo de Abraham. Lo restituye, y al hacer esto restituye sobre Él todas las promesas de Dios, todas las promesas que le había hecho a Abraham, toda esa cobertura maravillosa, toda esa bendición maravillosa, hermano. Qué tremendo. Todo eso es para ti y es para mí. Y alguien puede decir, no, pastor, si está clarito, hijo de Abraham, esto era por el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice este mismo Gálatas capítulo 3. Nosotros leímos, ¿no es cierto?, a partir del verso 13, dice... ¿se acuerda el tema de la maldición del madero? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y que después, pero el 14 dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué les parece? Mire lo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara, ¿a quién? A los gentiles. Mire qué maravilloso, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas.
del Espíritu. Mire qué tremendo, hermanos amados. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esto es para nosotros? ¿Se da cuenta que es para usted y es para mí? Esto está haciendo nuestro Señor. Está, hermanos amados, en medio de Jericó. Yo no sé, si tú estás en Jericó, en la ciudad, ¿no es cierto?, bajo esta maldición, el Señor viene a cortar toda maldición, toda raíz de maldición. Para Él nada es imposible. Mire, y si tú dices, no, pero es que esto... Mire, ¿sabe qué? Poquito antes, en el capítulo 18, está la historia del joven rico que decidió, ¿no es cierto?, no seguir a Jesús. Él dijo, no, tenía tanta riqueza que no siguió las indicaciones de Jesús. Vende lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. No, él dijo que no. Y ahí Jesús dice, oye, qué difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Pero continúa, pero para Dios no hay nada imposible. Y acto seguido, ¿no es cierto?, pasando por la sanidad del ciego, acto seguido, se encuentra con un hombre rico que sí alcanza salvación. Porque para Dios no hay nada imposible. No es un estigma sobre los ricos. Es un estigma, hermanos amados, que Jesús viene y rompe. Es cuando el hombre verdaderamente no es sincero, el hombre que verdaderamente no ama al Señor. Pero Jesús viene, hermanos amados, a cortar toda maldición. Y nos viene mirando, buscando, para decirnos hoy día, date prisa. ¿Por qué hay que darse prisa? Date prisa porque no sabemos qué va a pasar a la vuelta de la esquina. La vida nuestra no es tan así. Nosotros, hermanos amados, no sabemos cuántos son los días nuestros en la tierra. Date prisa. Mire, no sabemos lo que viene, pero sí una cosa sabemos, que Jesús está con nosotros. Y si Él está con nosotros, yo voy confiado. Si Él está conmigo, Él verá. Tú dirás, Señor, tú vas al mando, tú vas conduciendo esto. Gracias, lo mío es descansar en ti. Lo mío es confiar en ti, lo mío es estar, mire, en este banquete, en esta fiesta que se transformó ese día. Mire, como Jesús transformó la vida de este hombre, hermanos amados, y quiere transformar la vida tuya y mi propia vida. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no bendecir su nombre? Hoy día Jesús viene a romper toda maldición. Sí, toda esa mirada que quizás tú estás teniendo, ¿no es cierto?, sobre todo en este contexto, quizás qué realidad es la tuya, pero yo te quiero decir, hermanos amados, lo que yo te quiero decir es que Jesús viene a romper toda cadena, a romper toda maldición, viene a sacar todo estigma que haya sobre ti para bendecirte, para darte vida. Jesús te está buscando. Él tiene vida y salvación. Él tiene cosas, hermanos amados, para que tú puedas disfrutar. ¿Sabe cómo lo recibió? ¿Cómo lo recibió Zaqueo? Aquí lo dice. Dice, entonces él descendió a prisa y lo recibió. Aquí lo dice. Termina el verso 6. Y lo recibió gozoso. Mire cómo Dios cambia todas las cosas. Hermano, el Señor quiere que tú tengas gozo. Cambiar tu sufrimiento por gozo. Cambiar tu dolor por gozo. Cambiar tu tristeza por gozo. Cambiar, hermanos amados, la derrota por gozo. Él quiere cambiar el dolor de recibir. No sé qué noticia has recibido tú, pero Él tiene gozo para ti hoy día, para entregarte. El Señor Jesús, nuestro maravilloso Salvador, habitando en tu casa, en la mía, dándonos la victoria. Y con Él, hermanos amados, con Él se acaba toda maldición. Qué maravilloso es lo que Jesús tiene. Qué maravillosa es su palabra para ti y para mí. Lo nuestro es identificarnos. Pues, ¿con qué nos identificamos? A lo mejor nos identificamos, ¿no es cierto?, con esa multitud que critica, con esa multitud que tiene un montón de prejuicios, con esa multitud que mira así, a ver, ¿quién era Jesús? Sí, a ver, hazte para allá, cuidado, a ver si... O nos identificamos con este hombre que, aunque era tan despreciado, lo hizo todo, pero Jesús lo bendice. Jesús lo baja de ese sicómoro, lo baja para bendecirlo, para estar con Él, para cortar de esta manera, ¿no es cierto?, mostrándonos que Él acaba con toda maldición. Qué tremendo es el amor de Dios, qué tremendo, hermanos amados, lo que Dios tiene para nosotros. Lo nuestro es recibirlo, lo nuestro es abrir el corazón, lo nuestro es hoy día entrar en el gozo
en el gozo de nuestro Señor. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa que tú nos traes, Señor, para que podamos recordarnos, papito, que tu amor es maravilloso, Señor. Y nos dices en tu palabra que tú nos estás buscando. Mira, Señor, como hoy día te decimos, gracias, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros hoy día recibimos esta tremenda bendición, el gozo de que tú estés con nosotros, Señor. La victoria que tú nos das frente a todo estigma, frente a toda circunstancia, frente a todo dolor. Cuando todo parece, Señor, estar en contra, cuando nos vemos quizás como el primero de esa lista negativa, de esa lista negra, Señor. Sin embargo, Señor, tu amor es tan grande que nada de esas cosas te importan. Para ti no hay nada imposible. Tu amor es tan maravilloso. Gracias, Señor. Si hoy día hubiera alguien que está escuchando esto y quisiera también bajarse y venir a los pies de Cristo. Si alguien quisiera también venir a la presencia de nuestro Señor y dejar que Jesús more en su casa, en su vida, que Jesús transforme el dolor en bendición, en gozo. Hoy es la oportunidad, si tú quieres. La palabra de Dios, como citábamos recién, nos enseña que declarando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón, seremos salvos. Hoy yo te puedo ayudar. Si quieres, repite conmigo esta oración. Jesús, repite conmigo. Jesús, me presento delante de tu presencia. Yo creo en ti. Lo primero es pedirte perdón. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi mente, mi corazón, con la sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo quiero que entres en mí, en mi vida, en mi casa. Que todo lo transformes tú. Yo creo que estás vivo, que Dios te resucitó de los muertos. Gracias, Señor. Te pido un lugar contigo, allá donde tú estés, en tu reino. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la forma en que nos hablas, que siempre nos extiende los brazos, Señor, siempre con amor, siempre con misericordia, siempre para levantarnos, siempre enseñándonos que nos amas. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias, Jesús, porque tú ocupaste el lugar ese que era nuestro, el lugar, Señor, donde había que pagar, Señor, nuestras deudas. Pero tú, papito amado, tú, Señor, lo hiciste todo con nosotros. Gracias, Jesús. Mira, Señor, la iglesia que está en medio del dolor y la aflicción. Señor, mira a tu pueblo, papito. Quizás esta palabra, Señor, nos está hablando de esta manera, porque quizás nos sentimos también como los últimos, como los menospreciados, quizás, Señor, como los más chicos, Señor. Te pedimos misericordia a ti. Sabemos, Señor, que tú nos amas. Sabemos que conoces nuestro corazón. Lo nuestro hoy día, Señor, es hacer caso a tu voz y apresurarnos a buscarte, Señor. Apresurarnos a dejar todo de lado para buscarte a ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y recibimos esta palabra. Oramos, Señor, para que extiendas tu manito y seas sanando, Señor, toda enfermedad. Mira, Señor, tu pueblo, Señor. Mira a los que están en aflicción, en dolor. Mira, papito, aquellos que están escuchando esto, si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Extiende tu mano en el nombre de Jesús. Señor amado, extiende tu mano de amor y sana al enfermo, Señor. Sana a aquel que está en este momento clamando, aquel que está en este momento gimiendo, aquel que está orando, aquel que, Señor, tú conoces su corazón, tú lo conoces. Aquel, Señor, que está depositando sobre ti sus esperanzas. Aquel, Señor, aquel que todo se le ha derrumbado. Aquel que los expertos, los médicos, no sé, los especialistas le han dicho que ya no. Pero para ti no hay nada imposible. Ten misericordia, Jesús. Oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros vecinos también. Ten misericordia de nuestros vecinos, Señor. Mira sus vidas, Señor amado. Sé con ellos. Tú los conoces, Señor. Conoces su vida, lo que están sufriendo quizás, lo laboral, Señor, sus enfermedades, sus hijos. Oramos para que tú les bendigas y todos ellos también te conozcan. Te damos gracias, papá. De esta manera pedimos tu bendición, esa bendición maravillosa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oramos así, Señor, con humildad, pero lo hacemos con fe, Señor. Sabemos que tú nos conoces y sabemos que nos buscas, nos encuentras y nos bendices. Gracias, Señor. Oramos de esta manera en el nombre maravilloso, poderoso, perfecto y dulce de nuestro Señor Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Haz un milagro en mí, Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Haz un milagro, haz un milagro, Dios hace milagros, Dios hace milagros. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre has sido fiel. Aquí estás. Te veo. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, Siempre estás te adoraré. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos.
necesito, Dios. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida. Te necesito en mí.